¿Está listo? Problemas de aplicación en trigonometría. Lo más básico es resolver triángulos. Dado ciertos datos iniciales, entonces resolver hallando la incógnita depende del problema. Dice este ejercicio. Desde un supermercado se observa el ático de un rascacielos de 527 metros de altura. Entonces, este es nuestro rascacielos. 527 metros. Y desde acá se observa un ángulo de 42 grados. Calcular la distancia que hay desde el supermercado, aquí está el supermercado, hasta la puerta de rascacielos. De aquí a aquí, entonces lo que se busca es la distancia. Directamente, tengo la altura, tengo el ángulo, quiero saber la distancia. En este triángulo sería el cateto adyacente. Como tengo el opuesto y necesito el adyacente, entonces puedo usar la tangente, que es opuesto sobre adyacente. La tangente del ángulo 42 va a ser el opuesto, que es 527, sobre el adyacente, que es lo que estoy buscando. Entonces, despejando aquí la ecuación, la x se viene aquí y la tangente baja a dividir. Así de simple. Ahora aquí el resultado todo es numérico. Entonces, esto es con calculadora o lo meten a Google y Google se lo saca el resultado. ¿No? Tangente 42, le dicen a Google y Enter y se lo calcula. Funciona como calculadora. Si no sabían. Entonces, esto es 585 metros. ¿Listo? Eso es lo que necesitaba saber. Y este ejercicio ya está resuelto. ¿Ok? Otro de otro tipo. Calcular el perímetro. El perímetro es toda la vuelta de mi imagen. Todo alrededor. Bien. Aquí se conoce que B y C son iguales. Si estos son iguales, entonces aquí se supone que hay un cuadrado. De modo que TC también va a estar aquí. Y tengo un ángulo. Y se conoce el ángulo. Y se conoce la hipotenusa. Ah. Un ángulo y la hipotenusa. Entonces, lo convierto esto en un triángulo. Y puedo hallar el valor de este lado. Primero. Y el valor del opuesto. Que es la altura. Listo. Entonces, ahí está mi triángulo. Esto forma un cuadrado. Y en mi triángulo tengo conocido esto y conocido esto. Por lo tanto, puedo hallar ya sea la B o la X. Son dos datos que puedo encontrar. Utilizando el seno del ángulo, sería el opuesto sobre la hipotenusa. El opuesto es B, la hipotenusa que vale 24, el dato conocido. Despejando la B, 24 pasa a multiplicar al seno. 24 por el seno. Y eso me da 20.8. Entonces ya conozco cuánto vale B. Y por lo tanto, como B es igual a C, ya sé cuánto vale toda esta parte. ¿No? Sería 20, 20, 20. Eso traslado. Ahora necesito saber Y es igual a B. Ya sé. Pero no sé cuánto es X. Entonces, este es mi incógnita ahorita. Como este es mi adyacente, entonces uso coseno. Coseno es el
cateto adyacente sobre hipotenusa sería X sobre A. A vale 24. Adyacente sobre hipotenusa. Lo mismo que con la B, este pasa a multiplicar 24 por coseno. Y eso me da 13.03. Esto es 13, esto es 20. Entonces, la suma de todo esto, más la hipotenusa, más la X, va a ser mi perímetro. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro? Tengo que saber todos los lados. ¿Cuánto miden? Aquí está. El perímetro es A, que es la hipotenusa, 3 veces B. ¿Por qué? Porque como B es igual a 6, igual a Y, entonces 1, 2, 3 veces B, más la X. Con eso tengo todo mi perímetro. Y bueno, directamente el valor es 100. ¿No? A era 24, B era 20 por 360, son 80, más el otro, bueno, 100. Listo. Son ejercicios bastante simples y solamente hay que tener cuidado de identificar lo que tengo, lo que me piden, sobre todo saber dibujar mi ejercicio porque a mí me dan, a veces me dan un dibujo, otras veces me dan solo el problema. Por ejemplo, aquí está, a ver, para ustedes. Entonces, tenemos un cometa que está volando, la sombra del cometa forma un triángulo. Entonces, aquí está la cometa volando, la sombra forma un triángulo y está a 6.7 metros la sombra. El ángulo es 39, listo. Quiero saber la altura, X. Perfecto. Entonces, si quiero saber el opuesto, básicamente sería utilizar el seno, ¿no? ¿Correcto? Ah, no, perdón, no tengo la hipotenusa. Sería el tangente, opuesto y adyacente. Tangente es opuesto sobre adyacente. X sobre 6.7, tangente de 39. Dependiendo de la X, 6.7 pasa a multiplicar a la tangente. Y eso directamente me da 5.4. Aquí sacan 5.2, 5.8. Por ahí, depende de los decimales tal vez. ¿Ok? Es una aplicación directa. No es más. Esto es 5.4 metros. Por si acaso, la respuesta es altura, metros. Bien. Aquí tienen otro de práctica. Bien, tengo la figura y necesito hallar el cateto adyacente en ambos triángulos. Como son dos valores que no conozco, todo esto X va a ser A más B. X va a ser igual a A más B para cada triángulo. Bien, siguen saliendo resultados distintos. Entonces, para el ángulo de 60, como quiero saber el adyacente, uso la tangente. Opuesto sobre adyacente. Despegando a 30 dividido tangente 60. ¿Correcto? Cambian de posición. 30 dividido tangente, A me da 17. Entonces ya sé cuánto vale A. Para B haría lo mismo. Tangente 35 sería opuesto sobre adyacente, es decir, 15 sobre B. Exactamente igual, 15 sobre tangente, despejando la B. Y tengo 21. La solución que pide es la suma de A más B, porque X es todo la base de estas figuras. Entonces, A más B, 17 más 21, sería 38.
Esa es la respuesta que solicitaron. 28, 48, 30, se dan diferentes valores. Pero un par de personas le decían correcto. Listo, entonces no se pierdan en lo que se pide. Se pide X. X es todo esto. Y como son distintos triángulos, no es que la mitad de X y la mitad de X, sino no sé si esto es la mitad o no. Entonces le llamo a uno A al otro B, porque tienen tamaños diferentes. Si los ángulos son diferentes, entonces los lados son diferentes. Uno mide 17, el otro 21, la suma 38. ¿Ok? Sí, salen diferentes si usan Google de una calculadora, es cierto. Pero ahorita para salir del paso, sí, vamos a ir redondeándolo, digamos, 38 y algo. Ya el número exacto sería con calculadora. Es cierto que varía usando Google. Bien. Ahora lo hago yo. Dice, ¿cuánto mide la mediana de un triángulo equilátero? Un triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales. 12, 12, 12. Y por lo tanto, como los lados son iguales, los ángulos interiores también son iguales. La suma de los ángulos de un triángulo siempre es 180. Si los lados son iguales y los ángulos son iguales, entonces todos van a medir 180 entre 3, que sería 60. Perfecto. ¿Qué cosa es la mediana? Es la distancia del segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. Este es un vértice y sería entonces una perpendicular hacia el lado opuesto. Como son todos iguales, esto es la mitad exacta. Sería 6 y 6, la mitad exacta. Entonces voy a tener esos valores. ¿Listo? Esta es entonces mi mediana. Quiero saber cuánto mide la altura de esta. Y al ser perpendicular, entonces este es un triángulo rectángulo de 90 grados. ¿Listo? Solución. Necesito el opuesto, utilizo seno. Seno de 60 es el opuesto sobre la hipotenusa. M sobre H. M es lo que estoy buscando. H vale 12. Bueno, escribiendo este de otro lugar, entonces primero ponen la fórmula y despejan. M sería H por el seno. H vale 12, reemplazo. Y el seno del ángulo es 60. Entonces, multiplicando 12 por 0,8 me da, bueno, no está el resultado. Pero es solo el producto. Va a ser 11 punto algo, porque es menos de 1. Listo. Ese es el valor de la mediana. ¿Listo? Entonces, para ustedes, este se lo resuelve de la misma forma. Entonces, lo resolvemos todos. Este es el radio de una circunferencia. Aquí tenemos un triángulo con dos lados iguales de 10 y el ángulo que forman es 50. Aquí yo lo puedo partir en dos con la mediana y esto caería en la mitad del radio. ¿Okay? A y B son iguales porque estos dos lados son iguales, entonces los ángulos que forman también van a ser iguales, alfa y beta. Yo sé que internamente los triángulos tienen 180 grados.
Entonces, 50 más A más B va a ser igual a 180. Y A es igual a B. Entonces, A más A va a ser 2A. Por lo tanto, 180 menos 50 me da 130. Y entre 2, el ángulo alfa o beta va a ser 65 grados. Ya conozco los ángulos. Entonces, como dije, lanzamos una vertical, perpendicular. Ese lo parte en 2 a mi radio. ¿Okay? Entonces, este y este miden lo mismo. Por lo tanto, quiero hallar el adyacente. Digo, coseno del ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa, que es 10. Coseno de 65, la adyacente B sobre 10. Despejando paso a multiplicar 10 por coseno. 10 por 0,4 me da 4.3. 4.3 es la mitad. Pero yo sé que el radio es el doble, ¿no? Es B más B o 2B. Entonces el radio va a ser 4 por 2, 8.4. Sacaron, interesante que sacaron valores parecidos. 7,6 y 7,8. Pero creo que ellos calcularon la mediana. No sé si me confirman. Si calcularon la H, podría ser. La pregunta aquí es calcular el radio. Entonces, tengan cuidado de dar la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el radio? Este es el radio. Entonces, lo que se quiere saber es esta. En el anterior calculamos la altura, la mediana. Entonces, si me dieron el valor de la mediana, puede ser que sea el 7. Ya. Entonces, tengan cuidado con la respuesta al problema. ¿Listo? Podemos calcular también la altura, la mediana, pero no me la están pidiendo. Muy bien. Este está un poquito más complicadito. Lo vemos ante todo. Dice, Miguel desea calcular la altura de dos edificios. Un edificio, otro edificio. Están situados a 100 metros. 100 metros uno del otro. Como tiene acceso al edificio más alto, se viene acá al más alto. Y desde ahí observa de la azotea del edificio a la azotea del otro que está más abajo con un ángulo de 73. Entonces, este ángulo es de 73. Mirando hacia abajo. Desde la base, desde abajo de este edificio grande, se ve la misma azotea del otro edificio con ángulo de 19. De aquí a allá, el ángulo es de 19. La clave en estos ejercicios es saber dibujarlo, identificar bien sus componentes. Entonces, a veces la forma en cómo está escrito el problema dice cómo es que deberían interpretar los ángulos. Ok, la pregunta es, ¿puede Miguel calcular la altura de los edificios? Si tiene tres datos. Tiene dos ángulos y tiene un lado. Si tiene un ángulo y tiene un lado, puede hallar el otro con un triángulo, ¿correcto? Se puede. Entonces, ¿es afirmativo? Sí. ¿Cuál es la altura de cada edificio? Bien. Entonces, este es la base
que mide 100, entonces la puedo subir, trasladar acá y sigue siendo 100. La base de este otro triángulo también es 100. En ambos casos. Este triángulo, su base es 100 y este triángulo también su base es 100. Solamente que tienen distintos ángulos. Entonces, aquí tengo un opuesto que mide X, no sé cuánto es, y el otro opuesto mide Y. Entonces, el edificio grande va a ser X más Y. El edificio pequeño, su altura es Y. Este es el edificio pequeño y su altura es Y. Y el otro va a ser X más Y. Perfecto. Entonces, primero agarrando aquí. Necesito saber el opuesto. El opuesto se calcula con el seno, ¿no? Pero el ángulo es este. Entonces, el opuesto sería D sobre la hipotenusa A. Veamos, aquí están trabajando, yo lo había hecho directamente con tangente, pero hagámoslo con seno. ¿Qué calculo con el seno? La hipotenusa. Opuesto 100 sobre A, hipotenusa. Entonces la hipotenusa es, despejando, seno 100 sobre seno, 104. Al mismo ángulo. Ahora sí le aplico coseno. Como ya tengo la hipotenusa, el coseno es el adyacente X sobre la hipotenusa. Ya tengo la hipotenusa, entonces despejando X es A por coseno. Este 104 pasa a multiplicar. 104 por coseno y eso me da 29. 29.9. Entonces, ya yo sé que X es 29. Ahora necesito hallar Y. Me voy con el otro ángulo. Este está hecho con senos y cosenos. Por eso es que está resuelto de esta forma. Se puede hacer también con tangente. A ver, coseno del ángulo beta sería adyacente sobre hipotenusa. ¿Correcto? Coseno de 19, adyacente 100 sobre B. Despejando la B, cambia de lugar con el coseno. 100 dividido coseno me da 105. Entonces, la hipotenusa de este otro es 105. Pero lo que yo quiero saber es Y, la altura. Es decir, el opuesto. Entonces, el opuesto lo hallo con seno. Seno del ángulo beta es el opuesto sobre la hipotenusa, que ya la tengo. Sería seno de 19 sobre 105. Despejando la Y, de 105 pasa a multiplicar la seno. 105 por 0,3 Y vale 34. El edificio pequeño es este. Y de 34. Pero el edificio grande es la suma de X más Y. ¿Correcto? El edificio alto es X más Y. Entonces sumamos. Tenemos el valor de X 29 más 34. Y eso me da 50, 64. Ahí está la altura de cada uno. Este es el edificio pequeño. Y este es el edificio más alto.
¿Listo? Era una combinación de dos triángulos. Entonces se trabaja cada uno por su lado. Necesito la hipotenusa, la busco. Seno y coseno trabajan con hipotenusa. Entonces aquí lo hicimos con el seno y en el otro lo hicimos con el coseno. Así hallamos las hipotenusas de los dos triángulos. Aquí era adyacente y en el otro era opuesto. Entonces uno se resuelve con coseno adyacente y el otro se resuelve con seno, que es el opuesto. ¿Está bien? No era complicado, solamente hay que darse la idea de cómo resolverlo. Buscar con los datos que tenemos y con lo que ya yo sé. ¿Listo? Pensé que este era para ustedes. No sé si quieren intentarlo Listo. Tengo este triángulo y solo conozco los ángulos de estos dos y una parte de la base. Entonces, primero trabajaría con este que tengo el dato. Sería 17 más X, toda la base de triángulo grande. Ok, la altura, la calculo como es el opuesto, tengo la adyacente o parte de él. La tangente de 47 sería el opuesto, H, que es lo que busco, sobre el adyacente. El adyacente es la suma de estos dos. Esto más esto. Pero no sé ni X ni la H. Entonces voy a tener que escribir una ecuación y luego con el otro triángulo hacer otra ecuación y igualar para encontrar las incógnitas. Tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Despejando de aquí. Esto cambia de lugar. Sería 8 sobre tangente y el 17 que está sumando pasa a restar. Ya está despejado. Del otro triángulo, tangente de beta, sería lo mismo, h sobre x, opuesto sobre adyacente. Entonces de aquí, lo mismo, despejo x, o h, cualquiera, para reemplazar. X por tangente despejando la h. Esa h, x por tangente. Entonces, el valor de x, que es todo esto, lo reemplazo aquí. ¿Correcto? Esta x es igual a todo esto. Entonces, todo esto multiplicado por tangente de beta. ¿Qué se vuelve? Se vuelve, bueno, aquí tengo un producto. Tangente por h sobre tangente. Son diferentes ángulos. Por si acaso no se puede simplificar. Sería tangente por h sobre tangente. Tangente de beta sobre tangente alfa. Menos 17 por tangente de beta. Estos son números. Alfa y beta son 47 y 75. Como tengo ecuaciones, aquí tengo mi variable, pasaría al otro lado. Sería h menos esto, ¿cierto? Está obviado ese paso. Sería h menos
H por tangente sobre tangente. Tangente de B y tangente de A. Entonces, tengo dos H's, factorizo una, queda 1 menos tangente beta sobre tangente alfa. Factoricé la altura, H. Y como dije, estos son números. Esto que está multiplicando va a pasar a dividir. Y reemplazo todos los valores. Beta es 75 grados, alfa es 47. No hay más que números. Máquina. Por lo tanto, la altura es 26 metros. Y ya está resuelto. ¿Qué tenía de complicado? No tengo suficientes datos. Existen lo correcto, existen los teoremas seno, coseno. Ya vamos a llegar a ello. Ahorita estamos viendo con las operaciones básicas, que también se pueden solucionar con las operaciones básicas. Las operaciones básicas se utilizan con triángulos rectángulos. Entonces, en eso no me he basado. Como tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Y reemplazando se llega a la respuesta. Hay otras fórmulas para otro tipo de triángulo. Como dice su compañero, ley de senos y ley de cosenos. Que eso lo podrían resolver directamente. Sí, es cierto. A menos de que le pidan hacer esto. ¿Ok? La idea es que puedan saber cómo solucionar los problemas. De que hay forma. Listo. Entonces, si no tengo datos, tengo incógnitas, dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. El resto es despejar y reemplazar. ¿Listo? Y ahí está lo que decía su compañero. El teorema del seno. Es así de simple el teorema del seno. Tiene sus demostraciones, pero aquí está la fórmula. El lado opuesto al ángulo. Entonces, el lado A es al seno de A igual al lado B sobre el seno de B igual al lado C sobre el seno del otro ángulo. En un triángulo que funcionaría también con el rectángulo, pero este es para triángulos que no son rectángulos. En este ejemplo, A vale 8, B vale 7. Y conozco el ángulo alfa, que es 45. Es decir, C, un lado y su ángulo opuesto. Y luego otro lado más. Entonces, tengo uno completo, que sería A, y un dato de B. Puedo trabajar entre A y B solamente para hallar el ángulo. Entonces, A seno de A es igual a B seno de B. Simplemente reemplazo. A es 8, el seno del ángulo es 45. B es 7, seno del ángulo que no conozco. Eso es lo que tengo que hallar, ese ángulo. Entonces, despejando, necesito el ángulo beta. Este pasa a multiplicar, 7 por seno, este pasa al otro lado, cambian de lugar, el 8 pasa a dividir y el seno pasa a multiplicar. Bueno, aquí, como es un valor conocido, ángulo notable, entonces han puesto su valor, seno 45, arriba 2 sobre 2. Pero el ángulo
es la inversa del seno o arco seno de este valor. Al final es con máquina. 38. Entonces, ya conozco los ángulos, puedo hallar el otro ángulo. ¿Por qué? Porque la suma de todos los ángulos es 180. Entonces ya sea el ángulo alfa 45, el ángulo beta 38 y el otro ángulo sería por diferencia con 180. Y así podría calcular también el otro lado C, que no me están pidiendo, pero así tendría todos los valores del triángulo. ¿Ok? El teorema del seno es bastante simple. La ley de seno. Listo. Ahí tienen para ustedes. Aplíquenlo. Entonces, veámoslo. Tengo este triángulo donde conozco el ángulo alfa 67, beta 36. El opuesto de alfa es A, es 6 centímetros. Quiero saber cuánto mide C. Entonces, como esto no es un triángulo rectángulo, se utiliza la ley de senos. Para empezar, la suma de los ángulos siempre da 180 en un triángulo. Entonces, si conozco 2, el otro va a ser 180 menos esos 2. Por lo tanto, el ángulo gamma sería 77. Ok, entonces tengo el ángulo y necesito saber el lado opuesto C. La fórmula del seno, como tengo A completo, tengo el ángulo A y su lado opuesto. Entonces trabajo A con C. La B no tengo el ángulo, pero no tengo el valor. Entonces, con esto reemplazo los valores. A vale 6. El C seno de C. Seno de C sería el ángulo que acabo de encontrar, 77. A 6 sobre seno de 67. Despejándose, el seno pasa a multiplicar a 6. Y esto me da 6.35. Eso mide el lado C. Si quiero calcular el lado B, entonces yo puedo hacerlo con cualquiera de los dos, ya sea con A o con C. ¿Correcto? Interesante cómo salen números distintos. Listo, ya tengo mis lados. Como les decía, faltaría simplemente el lado B. Y el lado B lo hallaría con el resto de la ecuación, ya sea utilizando C, que ya lo tengo, o utilizando A. Simplemente sería aumentarle B sobre seno de B, que es 36. Lo conozco. De la misma forma se encontraría el lado B. Ok. Intenten trabajar con este. Bien. Tenemos entonces una circunferencia, un triángulo con todos sus lados, y me dice que necesita el radio y el diámetro. Por si acaso, aunque esto parece, no pasa por el centro está más o menos por aquí. Entonces, si no pasa por el centro, no es el diámetro. Esa recta.
No se dejen engañar por un dibujo. Ok, la ecuación, la fórmula es esta. Ley de senos. Y me dice que es igual al diámetro. Directamente, esta es la fórmula. Entonces, yo puedo usar uno cualquiera y decir diámetro es igual a seno de A. Y tengo los datos. Tengo el lado, tengo el ángulo, el cálculo y ya tengo mi diámetro. Aquí me dice, la fórmula es esta. Directamente. Mi diámetro es 4. El radio es la mitad del diámetro. ¿Correcto? ¿Qué es el diámetro? Es la recta. Y el radio es la mitad. Entonces, faltó calcular, dividir esto entre 2 para calcular el radio. Olvidé copiar ese dato. D sobre 2 y ese es mi radio. 4.4. Ok. Como le dije, la solución es en interpretarlo, el problema. Si le dan una fórmula, directamente aplicarla. No la conocen, bueno, ahí está. Le están diciendo, esta es una igualdad. Aplíquenla. Tengo los datos. Directamente calculo y este es el resultado. No tiene más. Nada más que hacer. Ok. Ya, eso tenía preparado de 3.7. Bueno, como le dije, depende de los valores. La máquina con que se los divida, se utilice. Yo lo he sacado los resultados que ya están hechos, entonces no los he comprobado. Pero simplemente 3 entre el seno de 38. Listo. Y el radio es la mitad. Nada más. Ok. Bien, eso era lo que tenía preparado para hoy. Mañana